Muchas gracias. ¿Cómo está usted, joven? Muchísimas gracias de permitirme estar aquí presente en nombre del Colegio Dominicano de Economistas, ¿verdad? Y en nombre de todos los economistas, la cual nosotros representamos por allá. Usted es secretario general del Colegio Dominicano de Economistas, sí, recién electo. Cuénteme, el Colegio de Economistas primero, cómo surge, y entonces caemos en el tema de la elección y quiénes fueron los ganadores ahora. En este momento histórico en que el mundo se repite la historia, algunos dicen que es peor que la depresión del 29, otros dicen que es igual, y otros dicen que esperemos a ver qué dicen los economistas. Pero primero vamos a ver, Colegio de Economistas después de elecciones. Bien, ciertamente el Colegio Dominicano de Economistas, el CODECO, celebró recientemente las elecciones, hace ya una semana y tantos días, producto de que no había una cabeza, ¿verdad? No había un organismo que representara a los economistas. El CODECO tuvo anteriormente a las elecciones hace ya aproximadamente 10 años, la última elección que se celebró. Y no tuvo vigencia. Nosotros, viendo esta necesidad de que existiese una voz que representara realmente los economistas, que saliera al frente, ¿verdad? Para explicar, para tratar los aspectos económicos desde un punto de vista objetivo. Entonces vimos esta necesidad y salimos con este propósito de convocar a elecciones, naturalmente, siguiendo todos los pasos de rigor y llevándonos de lo que establecen los estatutos, las normativas que tienen los estatutos y la justicia, ¿verdad? Las leyes para este tipo de eventos. ¿Cuántas planchas participaron? Participaron, bueno, al principio habían 3 planchas. Correcto. La 1 y la 2 se unificaron. Muy bien. Al ver esta unificación, la plancha número 3 desistió de sus aspiraciones. Lo que quiere decir que ellos reconocieron la capacidad, la composición importante de esa plancha ganadora. Correctamente, la fortaleza que teníamos, el apoyo que teníamos dentro de la clase profesional. Correcto. Y al darse esto, entonces fuimos solos, ¿verdad?, entre comillas, a las elecciones. Una plancha unificada, del cual salió el presidente Bernardino Pichardo, el licenciado Bernardino Pichardo. Ganaron por Forfield, como dicen. Sí, en cierto modo sí, Y quien les habla salió como secretario general del CODECO. ¿Cómo me dijo, perdón, el presidente? Bernardino Pichardo, el licenciado Bernardino Pichardo. Secretario general, secretario de organización, ¿quién es? El licenciado... el secretario general es quien te habla, correcto, Omar García. Ajá. El secretario de organización es nuestro compañero licenciado, el nombre a veces se me va. Bueno, pero ahorita lo decimos. Sí. Pues bien, siguiendo con lo que es el tema de del CODECO, dada la necesidad que hay en los momentos actuales de tratar desde un punto de vista objetivo los aspectos económicos, entonces nos reunimos, ¿verdad?, con este propósito y levantar la voz por la clase. Digo levantar la voz por la clase porque hay veces que hay personas, ¿no?, y todo el mundo tiene el derecho de manifestarse, expresarse en términos económicos, pero cometen una serie de errores, ¿verdad?, que quizás uno lo ve porque es economista, pero la mayoría de las personas que no manejan estos conceptos lo pasan desapercibidos. Y ya al existir un colegio, ¿verdad?, podemos de alguna manera reorientar ese tipo de pronunciamientos y salir al frente a ese tipo de situaciones. Mire, yo necesariamente tengo que hablar de esto, porque forma parte de mi vida y forma parte de mi historia. Mi primera carrera, que es Contaduría Pública, la concluí en el año 1984. El otro día. Comencé muy joven, eso no hace mucho tiempo. Entonces, ya siendo miembro del Colegio Dominicano de Contadores, en el 85, por ahí aproximadamente, había propuesto que, como en otros países, se agruparan los profesionales que tienen que ver con la administración y que tienen que ver con la economía del país, es decir, los administradores, los contadores y los economistas. Esto así, con la finalidad de evitar la dispersión
y que los gremios perdieran fuerza. Sin embargo, parece ser que seguimos con esa práctica equivocada. Están divididos los contadores, están divididos los auditores, están divididos los economistas, porque además tienen distintas escuelas. Otros dicen que son yupi, otros dicen que son economistas verdaderos, y así sucesivamente. Sí. Entonces, nosotros planteamos la agrupación de todos esos profesionales. Si le merece alguna opinión. Sí, ciertamente. Le voy a dar esta primicia, ¿no? Dentro de los propósitos que tiene esta nueva directiva, es realmente buscar ese consenso, ¿verdad?, entre las diferentes profesiones que agrupan las ciencias sociales y tratar de hacer un solo colegio, ¿ves?, como existe en otros países. Exactamente. Claro está, eso es un proceso en el cual uno tiene que entrar en consenso con esas otras profesiones, esos otros colegios, para llegar a esa unificación. Porque además tenemos, siendo un conversatorio, además tenemos ya una experiencia muy positiva. El Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, y ahora albergan también los ingenieros en sistemas. Y los otros profesores, mejor dicho, los otros profesionales de la ingeniería también tienen cabida ahí en el CODIA. Sí. Entonces, pienso que esa experiencia que ha sido positiva, hay un colegio que ha trazado una pauta. A mí me gustaría también ver, a pesar de que ya yo hace muchos años que no ejerzo como tal, sin embargo, eso le queda a uno la espinita dentro de ver si se puede lograr la unificación de ese sector. Sí, ciertamente. Estamos y vamos a trabajar, como es una directiva que comienza, ¿verdad? Todavía le queda mucho por recorrer. Eso es uno de los propósitos que tenemos. Y no solamente, por ejemplo, a los contadores, administradores. Es decir, las ciencias sociales abarcan una serie de profesiones, entre ellas también la sociología, los sociólogos, estoy hablando de los estadísticos, los mercadólogos. Los sociólogos son sumamente importantes para la economía del país y para tomar decisiones. Los estadísticos. Sí. Es decir, que hay una amalgama, una gran cantidad de profesionales que podrían sentirse identificados si nos unimos, ¿verdad? Y que de manera individual quizás no tengan esa representación, no tengan esa fuerza para formar un organismo gremial como el que estamos llamados a dirigir. Mire, yo voy a pedir su permiso, porque el tiempo se nos pasa rápido, es una cosa increíble. Vamos a un corte, una pausa, y tras la pausa venimos entonces para que hablemos de tres aspectos fundamentales que usted como economista pondría en marcha para tratar de ver cómo evitamos caer al derribo del país. Vamos a una pausa y tras la pausa continuamos con Mario García. Adelante, señor director. Bien, amigos, estamos conversando con el economista Omaroy García, joven de la economía que se ha hecho su camino, tanto en el sector privado como en el sector público. Omaroy, el proceso económico mundial ha sido negativo en los últimos tiempos. Ha habido una especie de derrumbamiento de la economía en los Estados Unidos de Norteamérica, en Europa, una parte de Europa, una parte de Asia. Y obviamente esos son vientos que nos afectan. ¿Qué propuestas tienen ustedes como plancha ganadora ya como en ejercicio que pudiéramos nosotros sentirnos como seguros para seguir adelante? ¿Qué proponen ustedes? Bueno, yo podría hablarle no en nombre del colegio. No estoy autorizado todavía a hablar en nombre del colegio, hasta no ser ya formalmente juramentado. Que me gustaría que trajeran las imágenes cuando sea juramentado. Sí, gracias. Pero sí le puedo hablar como economista particularmente, ¿no? Ciertamente ha habido esa contracción económica que ya se ha convertido en recesión, ¿no? Recientemente ya escuchamos los Estados Unidos ya entró en un proceso recesivo. En esta misma semana salió como noticia de algunos diarios, de los principales diarios del mundo, que también Alemania ya entró formalmente en recesión. ¿A qué le llamo formalmente en recesión? Me refiero a lo siguiente. Cuando un país entra en recesión significa que no solamente hay una contracción de la demanda,
también hay una contracción de lo que es la oferta, porque en cierto modo las empresas no pueden producir. Por el otro lado, el aumento del empleo. Es un factor fundamental en lo que es el concepto de recesión. También podemos, por ejemplo, tomar en cuenta que estos países, los cuales ya están en un proceso recesivo, van de una manera u otra a influenciar las economías que son directamente dependientes de ellos. Por ejemplo, en el caso de nosotros, con respecto a Estados Unidos, nuestro principal socio comercial es Estados Unidos, del cual nosotros importamos la mayoría de los bienes y servicios, y al cual también nosotros exportamos nuestra producción. Por eso decía que hay que ver las escuelas de los economistas, porque otros dicen que es Europa, por el volumen de operaciones que tenemos y por lo grande que es Europa, y a tal punto que se ha firmado el mejor acuerdo bilateral con Europa. Otros dicen que son los Estados Unidos. A mí me gustaría que usted me ratificara o no si es Europa o los Estados Unidos. Bueno, mi punto de vista, y ahí están los datos, ahí están las estadísticas, nuestro principal socio comercial es Estados Unidos. Naturalmente, también tenemos buenas relaciones desde el punto de vista comercial con Europa porque le exportamos ciertos productos. Aparte de eso, Europa también tiene buena cantidad de inversiones acá, es decir, me refiero específicamente, sobre todo, a España, ¿verdad? Italia y Francia. Tienen buenas inversiones acá en nuestro país. Pero bien, ¿qué medidas, por ejemplo, se pueden tomar para evitar que este tipo de situación nos afecte? Nos va a afectar como quiera. Ahora, Tres medidas. Lo que tenemos que tratar de que nos afecte lo menos posible. Tres medidas. Bueno, actualmente el Banco Central ha tomado una de esas medidas, y muy buena medida, que es el aumento de la tasa de interés. Bien. Para evitar el retiro. Bueno, eso es por un lado, ¿verdad? Para incentivar el ahorro. Es sacarle un poquito de liquidez a lo que es la economía, drenar un poco lo que es la economía, para evitar que este circulante le haga presión a lo que es la divisa. En este caso, para evitar que la gente compre dólares y compre euros. Bueno, no solamente dólares y euros, sino que compre bienes y que le hagan presión a lo que es el tipo de cambio. Muy bien. Porque acuérdense que todos los bienes, o la mayoría de los bienes que nosotros consumimos, son importados. Segunda medida. En segundo lugar, un fomento a las pymes. Es decir, estoy hablando desde el punto de vista particular, de mi concepción como economista, mis conocimientos de economía. Un fomento a lo que son las pequeñas y medianas empresas. Bien. ¿Por qué? Porque son los principales generadores de empleo. Y lo que tenemos que tratar de que estas empresas colapsen, ¿verdad? Por un lado, y aquellas que están en un proceso de ideas que todavía no se han concretizado, darles el apoyo para que lleguen a concretizarse y así de esta manera generar empleos. Tercera medida. En tercer lugar, lo que es tratar, ¿verdad?, de mantener el tipo de cambio estable, en lo que se pueda, ¿verdad? ¿A qué me refiero? Bueno, no es que lo vamos a tener estático, pero tener un desplazamiento suave para evitar que este desplazamiento afecte lo que es, o mejor dicho, presione lo que sería la inflación. Presione a la economía para que se produzca una inflación. Correcto. A eso me refiero, ¿no? Es decir, que el peso pierda poder adquisitivo. Ciertamente. Que la gente pueda comprar menos con 100 pesos. Correctamente. Bien. Entonces, visto así, pero a mí me gustaría ver, ¿usted apoyaría el desarrollo económico solamente de servicios o solamente agricultura o combinado, agricultura y servicios? Bueno, no solamente de pan vive el hombre, como dicen por ahí. Desde mi punto de vista, serían ambos. Fíjese que de dónde se sacan los principales productos que consumimos, es decir, de los cuales nos alimentamos, es de nuestra agricultura. Y hasta ahora nuestro gobierno le ha dado
cierto apoyo a lo que es este sector. Claro está, se podría hacer un poquito más, es mi punto de vista, se podría hacer un poquito más. Hay que ver cuáles son las facilidades de que disponen la Secretaría o los estamentos que intervienen en este sector para poderle facilitar ese apoyo a este sector, pero creo que se podría hacer un poquito más. Bueno, tiene ahí usted la oportunidad ahora de despedirse de su pueblo, y esperando que esta es una puerta que usted tiene, no una ventana, como dicen algunos, una puerta que cada vez que usted tenga noticias del Codeco, noticias en defensa de su país, en recomendaciones del país, puede venir a hacerla aquí a través de lo que pasó en la semana. ¿Alguna sugerencia que usted quiera hacerle a la gente hoy día en términos de recesión? Bueno, lo que quisiese es invitar, aprovechar la oportunidad, e invitar a los colegas economistas que ven este programa a que participen en lo que es la juramentación, que va a ser el próximo día 21 a las 6 de la tarde en el CODIA, en el Club del CODIA. En el Club del CODIA. Eso está en la zona colonial. En la zona colonial. En el Colegio Dominicano de Ingenieros y Arquitectos. Correctamente. Ahí vamos a compartir un ratito, va a haber una orquesta, así que usted también está formalmente invitado. Muchas gracias. Y lo esperamos por allá. Muchas gracias. Señores, hemos conversado con un hombre joven, economista, que el país espera de su juventud, una altísima preparación. Omaroy García estuvo con nosotros. Gracias, que Dios lo bendiga, porque el trabajo es lo único que dignifica con responsabilidad frente al país.